En la primera parte de esa miniserie con título Contacto Cero y ahora qué, te pongo aquí el vídeo de la primera parte si no la has visto. Estuvimos yendo y hablando de algunas de las emociones que como padres sentimos o hemos sentido, hemos transitado en esta experiencia de vida. Y también sugerí y expliqué por qué el primer instinto de tratar de reconectar con nuestros hijos a veces no es útil y expliqué la razón. Y ahora quiero ofrecer otras dos puntos de reflexiones sobre qué hacer en el momento en que nuestros hijos deciden de tomar esa decisión. Pues la primera cosa que sugiere la escritora de este libro, que ella es una terapeuta que trabaja desde hace muchos años con estos casos y trabaja con los padres y con los hijos, dependiendo quién la busca, parece una cosa muy contraintuitiva, pero es de no hacer nada, de descansar y recuperarse. Muchas veces el contacto cero llega después de largo tiempo de altibajos emocionales, de unas montañas rusas, de acciones, reacciones, de habernos lastimado los unos a los otros, de quizás nuestros hijos empezando o amenazando irse y nosotros tratando de que no se vayan y luego se van por un ratito y vuelven y las cosas, los patrones siguen los mismos y ellos se sienten decepcionados y vuelven, se van otra vez y hasta que ya el contacto cero va a ser algo de permanente. Y entonces, ¿qué ocurre? El primer instinto es lo de correr detrás de esos hijos, tratar de recuperar la relación, tratar de reconectar. Además, si hemos tenido una relación de codependencia donde quizás sentíamos que nosotros éramos responsables de esos hijos, que sin nosotros no podían sobrevivir, el hecho que estén allá afuera sin nosotros nos puede hacer sentir que los estamos abandonando. Pero al mismo tiempo hay tantas emociones en ese momento de quizás sentido de rechazo, enojo, vergüenza, culpa, nuestro sistema nervioso, la parte que cuando es bajo estrés se pone en alerta, ¿no? De huir o congelarse o atacar, está muy destapada. Entonces, ese no es el nivel en lo que podemos ir a reconectar con nuestros hijos, porque hay muchas emociones que se necesitan procesar. Hay muchas cosas que se necesitan trabajar para luego llegar a un estado de homeostasis donde podemos ver las cosas con más claridad. Entonces, la sugerencia es de encontrar la manera de calmar todas esas emociones. Y puede durar poco tiempo, pocas semanas, puede durar años. A mí me ha tomado 20 meses para empezar a reflexionar a voz alta sobre este tema, compartir parte de mi experiencia. Y durante ese tiempo de descansar y recuperarse, necesitamos verter energía en nosotros. Otra vez, en este libro, la autora dedica casi la primera mitad del libro a ayudar a los padres a reconectarse con sí mismos, a encontrar maneras de entenderse, conocerse, cuidarse, hacer tantas cosas que quizás por mucho tiempo no hemos hecho y no haciéndolo con nosotros, no estábamos en condiciones de hacerlo para nuestros hijos. Entonces, ¿qué sugiere la autora que hagamos en este tiempo de recuperación? Pues mucho autocuidado, que no se trata de ir al spa por 2 horas, 3 veces a la semana, sino empezar a cuidar de nuestra salud, cuidar de nuestro sueño, cuidar de lo que comemos, quizás empezar a hacer una forma de ejercicio que nos ayude a regular nuestro sistema nervioso, ir a terapia si es necesario, y muchas veces lo es porque estamos sufriendo, porque tenemos muchas emociones que no sabemos cómo manejar y porque quizás necesitamos entendernos mejor, entender la situación mejor y aprender cómo manejarla. Entonces, la primera cosa que parece muy contraintuitiva es, en vez de correr a tratar de reconectar con ese hijo o esa hija que ha puesto su distancia y que quizás está en un momento donde también se está recuperando y también está empezando a cuidar de sí mismo y a sanar. Entonces, dedicar ese tiempo para nuestra sanación, para nuestra recuperación, para llegar a un punto donde estamos mejor
y estamos en mejores condiciones para que si hay un acercamiento, puede ser desde un distinto nivel. La segunda cosa que es útil hacer después del tiempo que nos hemos dado para llegar a una situación de más calma es empezar a informarnos y revisarnos. Informarnos porque nada puede mejorar, cambiar si no tenemos el conocimiento de lo que ha ocurrido, si no podemos entender por qué las relaciones con nuestros hijos han ido de esa manera. Entonces se trata de ir más allá de algunas de esas emociones que mencionamos en la primera parte, como la culpa o la vergüenza, para de verdad buscar información y entendimiento. Estamos en una era tecnológica donde toda la información está a nuestro alcance. Se trata de ir a buscar libros, buscar vídeos de YouTube, buscar podcasts. Hay padres que dicen, pero mi hijo, mi hija ya no me habla, no sé por qué se ha ido, no lo entiendo. Bueno, cada persona tiene su historia, tiene sus razones, cada historia es única y al mismo tiempo, cuando empezamos a escuchar, por cuanto incómodo sea, las historias que se encuentran en línea, que se encuentran en podcast. Yo le voy a poner un podcast aquí abajo en la descripción, Familias Horribles, que no es cómodo escucharlo, pero se pueden entender los motivos de por qué ciertas personas se han alejado de sus familias. Y todo eso nos ayuda a entender mejor. Para poder entender, necesitamos enfrentarnos a la incomodidad de escuchar ciertas cosas. Saber es poder. Y eso también es lo que que tenemos en nuestro control. Hay muchas cosas que están más allá de nuestro control, que es si este hijo, esta hija van a acercarse otra vez. Si hay situaciones de enfermedad mental, hay aspectos que están totalmente fuera de nuestro control. Pero informarnos, buscar herramientas para estar en la mejor condición posible de si por acaso hay un encuentro, una reconexión, de que sea de otro nivel, que no tenga todos los sesgos que tenía la relación anterior, que fue la causa de ese alejamiento. En el libro El Camino del Despertar, el doctor Mario Alonso Puig nos dice que, y lo cito aquí como dice, nuestras decisiones son las que dan un rumbo u otro a nuestra vida. Y hay un capítulo todo dedicado a la libertad y el poder de elegir. Y nos dice que en cada momento podemos elegir de ser los protagonistas de nuestra vida o de ser las víctimas de lo que nos ocurre. Entonces, ¿qué eliges tú? Es una situación muy dolorosa, es una situación donde nos sentimos impotentes, con miedos, con vergüenza, con culpa, y aún así podemos elegir si somos las víctimas o los protagonistas de nuestra vida. Así que dos cosas. La primera, que parece una paradoja, en el momento en que ocurre el contacto cero, es de hacer nada. No ponerse a correr detrás de esa hija y de su hijo que están poniendo un límite que nosotros necesitamos respetar, y dedicar esa energía a nuestro bienestar, a poder empezar a sanar nosotros, a conocernos mejor y luego informarnos, buscar ayuda donde necesario, buscar terapia, informarnos y sanar, y empezar a adoptar nuevas maneras de relacionarnos con nosotros mismos, con los otros miembros de la familia a nuestro alrededor y con todo el mundo que encontramos en nuestro camino. Gracias por estar aquí.